Yo estaba sentado frente a mi abogada, la doctora Beatriz Campos, firmando los últimos documentos que cambiarían todo para siempre. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la pluma, no por miedo, sino por la mezcla de emociones que me recorría el cuerpo. Acababa de donar 200,000 pesos a completos extraños, y en exactamente 2 horas, mis 3 hijos llegarían a mi apartamento para lo que ellos creían que sería una visita de cumpleaños. ¿Está completamente seguro de esto, señor Hernández? Me preguntó Beatriz por tercera vez esa mañana, mirándome con esos ojos profesionales pero preocupados que había aprendido a reconocer en estos últimos 3 meses de planificación. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Firmé el último papel y se lo devolví. Que sea oficial. Miré por la ventana del elegante bufete en el piso 12 del edificio Santander, observando la ciudad que había ayudado a construir literalmente con mis propias manos décadas atrás. Mi empresa de construcción había levantado al menos 20 edificios en esta zona. Ahora, todo ese dinero que había guardado para mis hijos estaba siendo entregado a personas que ni siquiera conocía, pero que seguramente lo valorarían más que mi propia sangre. Las palabras de mi hijo Diego resonaban en mi cabeza, como si las hubiera pronunciado ayer, y no hace 6 meses. Papá, seamos honestos. Tu único valor en esta familia es el dinero que vas a dejarnos cuando te mueras. Mientras tanto, por favor no nos molestes con tus dramas de soledad. Esas palabras me las había dicho en mi sala, tomando el whisky de mi bar, después de que yo le confesara que me sentía completamente solo. Diego ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando las pronunció, como si estuviera comentando el clima. Los documentos están en orden, dijo Beatriz guardando los papeles en una carpeta marrón. Las donaciones se harán públicas mañana en la mañana. El orfanato Casa Elena recibirá 4,500,000 pesos. El Hospital Oncológico San Rafael recibirá 3,200,000 pesos. Las becas universitarias para estudiantes de bajos recursos recibirán 2,800,000 pesos. Y el Asilo de Ancianos Nuevo Amanecer recibirá 700,000 pesos. Cada cifra que mencionaba era un clavo más en el ataúd de las expectativas de mis hijos. Carlos, Patricia y Diego habían contado ese dinero en sus cabezas miles de veces, dividiéndolo en tercios perfectos, planeando qué harían con su parte. Ninguno de ellos sabía que yo estaba perfectamente consciente de esas conversaciones que habían tenido entre ellos, pensando que yo era demasiado viejo para entender cómo funcionaba WhatsApp. ¿Y sus hijos?, preguntó Beatriz. ¿Cuándo piensa decirles? Miré mi reloj. Eran las 10:47 de la mañana. En aproximadamente 2 horas van a llegar a mi apartamento. Patricia voló desde Madrid específicamente para hoy. Carlos canceló una audiencia importante. Diego simplemente apareció porque sabe que hoy cumplo 68 años. Sabe que vienen por el dinero, ¿verdad?, dijo Beatriz sin rodeos. Lo sé perfectamente. Hace 7 años que me dejaron solo, y mágicamente, ahora que tengo 68 y saben que la edad promedio de muerte en los hombres Hernández es 70, decidieron que era momento de acercarse. Me puse de pie, guardé una copia de los documentos en mi maletín y le extendí la mano a Beatriz. Gracias por todo, doctora, por no juzgarme y por hacer esto posible. Yo solo espero que encuentre la paz que está buscando, dijo ella, estrechando mi mano con firmeza. Salí de ese edificio sintiendo algo que no había experimentado en años. Control absoluto sobre mi propia vida. Mis hijos habían jugado conmigo como si fuera una alcancía que podían romper cuando les conviniera. Pero, ¿cómo había llegado yo hasta este punto? ¿Qué había pasado para que el hombre que construyó un imperio de 470,000 pesos desde cero estuviera ahora donándolo todo para darles una lección a sus propios hijos? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque la historia de cómo mis 3 hijos me convirtieron en un completo extraño es algo que jamás imaginé que me sucedería a mí. Para entender cómo llegué a ese punto de desesperación, necesito llevarte exactamente 7 años y 3 meses atrás, a ese día de abril,
cuando firmé la venta de Construcciones Hernández por 12,470 pesos. Yo tenía 61 años recién cumplidos y acababa de perder a mi esposa Elena apenas 13 meses antes. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba sentado en la notaría del centro, con mi traje azul marino que Elena me había regalado para nuestro 30º aniversario, firmando la escritura que transfería todo lo que había construido durante 40 años a un grupo empresarial brasileño. Mis 3 hijos estaban ahí conmigo, Carlos con su traje gris de abogado y esa sonrisa que siempre ponía cuando hablaba de dinero, Patricia que había volado desde Madrid, donde hacía su especialización en cardiología, y Diego que no paraba de calcular cifras en su teléfono. «Papá, estás haciendo lo correcto», me dijo Carlos mientras yo firmaba el último documento. «Ya trabajaste suficiente. Es hora de que disfrutes tu retiro». Patricia me apretó el hombro. «Ahora podrás viajar, descansar, hacer todo lo que siempre quisiste». Diego levantó la vista de su teléfono apenas para asentir. «Sí, papá, ya es hora». Lo que ninguno de ellos dijo, pero todos pensaban era, ya es hora de que ese dinero empiece a fluir hacia nosotros. Yo había trabajado como albañil desde los 16 años. Mi padre murió cuando yo tenía 15, y siendo el mayor de 5 hermanos, tuve que dejar la escuela para mantener a mi familia. Mezclaba cemento, cargaba ladrillos, trabajaba bajo el sol abrasador 12 horas al día. A los 23 años conocí a Elena en una obra donde su padre era el arquitecto. Ella tenía 20 años y estaba estudiando administración de empresas. Me enamoré de ella instantáneamente, aunque yo era solo un obrero cubierto de polvo y ella era la hija del jefe. Nos casamos 2 años después, contra la voluntad de su familia. Yo le prometí que la haría feliz y que construiría algo grande para nosotros. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Con sus conocimientos de administración y mi experiencia en construcción, fundamos Construcciones Hernández en 1987. Empezamos con proyectos pequeños, remodelaciones de casas, ampliaciones, trabajos modestos que pagaban las cuentas. Fueron años duros. Elena trabajaba conmigo de sol a sol, llevando las cuentas en libretas viejas, negociando con proveedores, consiguiendo contratos. Carlos nació en 1989, Patricia en 1992 y Diego en 1996. Elena nunca dejó de trabajar, ni siquiera embarazada. La recuerdo con su panza enorme, sentada en una silla plegable en las obras, revisando presupuestos mientras yo supervisaba a los trabajadores. «Roberto», me decía siempre, «estamos construyendo esto para nuestros hijos, para que ellos nunca tengan que sufrir lo que tú sufriste». Y así fue. Sacrificamos vacaciones, lujos, comodidades. Vivíamos de manera modesta mientras reinvertíamos cada peso en la empresa. Cuando otros empresarios compraban autos nuevos, nosotros seguíamos en nuestra camioneta del 94. Cuando otros se iban a Miami de vacaciones, nosotros pasábamos los feriados en casa, planeando el próximo proyecto. Los niños crecieron viendo nuestro sacrificio, o al menos eso creí. Carlos estudió Derecho en la Universidad Nacional, Patricia Medicina en la misma institución, y Diego Administración de Empresas, los 3 con matrícula completamente pagada, apartamentos cerca de la universidad, autos propios, dinero para gastos. Nunca les faltó nada. Elena murió de cáncer de páncreas en marzo de hace 8 años. Tenía apenas 63 años. El diagnóstico llegó tarde, demasiado tarde. En 6 meses pasó de ser una mujer llena de vida a una sombra de 45 kilos en una cama de hospital. Yo gasté 890,000 pesos en tratamientos experimentales, viajes a clínicas en Houston, cualquier cosa que prometiera una esperanza. Nada funcionó. Durante esos 6 meses, mis hijos la visitaron. Carlos venía los fines de semana. Patricia regresó de España por 2 semanas. Diego aparecía de vez en cuando. Pero yo era quien dormía en esa silla incómoda del hospital todas las noches, quien sostenía su mano cuando el dolor era insoportable, quien le limpiaba la boca cuando vomitaba después de la quimioterapia. La última conversación que tuve con Elena fue 2 días antes de que muriera.
Estaba muy débil, pero lúcida. Me tomó la mano con una fuerza sorprendente. «Roberto, prométeme algo», susurró. «Lo que sea, mi amor. No trabajes hasta morir como casi lo hicimos nosotros. Vende la empresa. Disfruta lo que construimos. Pasa tiempo con nuestros hijos y nietos. La vida es demasiado corta». Se me quebró la voz. «Te lo prometo, Elena. Te lo prometo». Ella sonrió débilmente. «Y cuida de nuestros hijos. Sé que a veces son difíciles, pero son nuestros. Prométeme que siempre estarás ahí para ellos». «Siempre», le prometí, sin saber que esa promesa se convertiría en mi mayor tortura. Murió el 18 de marzo de hace 8 años, un martes lluvioso a las 4:23 de la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano. Carlos llegó 40 minutos después. Patricia estaba en España y llegó 2 días después para el funeral. Diego apareció 1 hora antes del entierro con los ojos hinchados. El funeral fue multitudinario. Elena era querida por todos. Después del entierro, mis hijos se quedaron conmigo esa noche en la casa. Hablamos de recuerdos, lloramos juntos, nos abrazamos. Pensé que ese dolor nos uniría más. Me equivoqué completamente. 1 año y 1 mes después, cumplí mi promesa a Elena. Vendí Construcciones Hernández por 470 pesos. Era una fortuna. Había rechazado ofertas de 9 millones 2 años antes. El mercado inmobiliario estaba en auge y la empresa valía cada peso de esa cifra. Mi plan era simple. Ya no trabajaría más. Tenía 61 años, salud razonable y suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Más importante aún, tendría tiempo. Tiempo para estar con mis hijos, para conocer mejor a mis nietos, para ser el abuelo que Elena hubiera querido que fuera. Los primeros meses después de la venta fueron relativamente normales. Carlos me invitaba a almorzar cada 15 días. Patricia me llamaba desde Madrid 2 veces por semana. Diego pasaba por mi apartamento los domingos. Yo me había mudado a un apartamento más pequeño, vendiendo la casa grande donde habíamos criado a los niños porque cada rincón me recordaba a Elena. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a notar cambios. Carlos empezó a cancelar nuestros almuerzos. «Papá, lo siento». Surgió una audiencia importante. «Papá, perdón. Mónica tiene un compromiso y necesito cuidar a los niños». «Papá, estoy demasiado ocupado esta semana». Patricia dejó de llamar 2 veces por semana. Pasó a 1 vez por semana. Luego cada 10 días. Luego 1 vez al mes. Diego todavía aparecía los domingos, pero siempre llegaba con algún problema financiero. «Papá, ¿me podrías prestar 50,000 para un proyecto?» «Papá, necesito 120,000 para invertir en un negocio». «Papá, solo 80,000 para salir de un apuro». Yo prestaba, porque eran mis hijos, porque Elena me había hecho prometer que siempre estaría ahí para ellos. Mi cumpleaños número 62 fue el primero sin Elena. Desperté ese día en mi apartamento vacío, esperando que mis hijos aparecieran. Carlos me llamó al mediodía. «Papá, feliz cumpleaños. Lo siento, pero tengo que trabajar hoy. Te compenso la próxima semana». Patricia me envió un mensaje de WhatsApp con un emoji de pastel. Diego no dio señales de vida hasta las 11 de la noche con un escueto «Feliz cumple, pa, se me pasó el día». Esa noche, sentado solo en mi sala con un pedazo de pastel que me había comprado yo mismo, empecé a sentir un vacío que nunca antes había experimentado. Ni siquiera cuando Elena murió me había sentido tan completamente solo, pero me convencí a mí mismo de que era normal. Ellos tenían sus vidas, sus trabajos, sus familias. Yo no podía ser egoísta y exigir su atención constante, excepto que el abandono no era normal. Y lo que vendría después me demostraría que no era solo negligencia, era algo mucho peor. Era desprecio calculado, crueldad deliberada y una codicia que jamás imaginé ver en las personas que Elena y yo habíamos criado con tanto amor. La primera humillación real llegó 6 meses después de vender la empresa. Yo había llamado a Carlos 3 veces esa semana sin recibir respuesta. Finalmente, me presenté sin avisar en su oficina de abogados en el centro. Su secretaria me miró incómoda. «Señor Hernández, el doctor. Carlos está en una reunión muy importante». «Puedo esperar», le dije sentándome en la sala de espera.
Esperé 2 horas y 15 minutos. Vi salir y entrar a por lo menos 8 personas de su oficina. Finalmente Carlos apareció, y su expresión cuando me vio no fue de alegría, sino de molestia. «Papá, ¿qué haces aquí?» Llamé 3 veces, no contestaste. Solo quería saber cómo estabas. Carlos miró a su alrededor, como si le avergonzara que sus colegas me vieran ahí. «Papá, no puedes simplemente aparecer en mi trabajo. Esto es poco profesional». Me quedé helado. «¿Poco profesional? Soy tu padre». «Sí, y yo estoy trabajando. Mira, almorzamos el próximo domingo, y sí, ahora tengo que volver». Se dio la vuelta y regresó a su oficina sin siquiera darme un abrazo. Yo salí de ese edificio sintiéndome como un estorbo, como alguien que había interrumpido algo importante. Nunca antes mi hijo me había hecho sentir así. 2 meses después, en diciembre, Patricia me llamó desde Madrid. «Papá, te cuento que no voy a poder ir a casa para Navidad este año. Tengo guardia en el hospital y no puedo cambiarla». Era la 3ª Navidad sin Elena. «No puedes hacer un esfuerzo, hija. Es Navidad. Te compro el boleto de ida y vuelta ejecutivo. Papá, no es el dinero. Es que de verdad no puedo dejar el hospital. ¿Entiendes, verdad?» Entendí. O al menos eso me dije. Le deseé feliz Navidad y colgué. Supe después, por una foto que publicó en Facebook, que Patricia pasó esa Navidad en Ibiza con un grupo de amigos, celebrando en un yate de lujo. Nunca hubo ninguna guardia en ningún hospital. La 3ª humillación fue peor. Diego apareció en mi apartamento un martes por la tarde, 3 meses después, con una expresión desesperada que ya empezaba a reconocer. Significaba que necesitaba dinero. «Papá, tengo una oportunidad increíble. Un amigo está abriendo un restaurante y necesita socios. Si invierto 450. $50 ahora, puedo ser socio del 20%. Yo estaba cansado de estos negocios increíbles que Diego siempre presentaba. «Diego, ¿cuánto dinero te he prestado en los últimos 2 años?» «No lo sé, papá. No mucho. Yo sí lo sé. Te he prestado 670. $0 en los últimos 18 meses. No me has devuelto ni un solo peso». Diego se molestó. «¿Ahora me estás cobrando? ¿A tu propio hijo? ¿No que vendiste la empresa para disfrutar la vida y ayudarnos? Ayudarlos no significa regalar dinero para proyectos que nunca funcionan». «¿Sabes qué, papá?», dijo Diego poniéndose de pie. «Olvídalo. Le pediré el dinero a alguien que sí crea en mí». Salió de mi apartamento dando un portazo. No supe de él durante 2 meses. Pero todo eso era apenas el calentamiento. Las verdaderas humillaciones estaban por venir. Mi cumpleaños número 64 llegó y ninguno de mis 3 hijos apareció. Carlos me envió un mensaje a las 3 de la tarde. «Papá, feliz cumple. Mónica organizó una cena sorpresa para mí hoy. Es nuestro aniversario que se me había olvidado. Así que no puedo ir. Discúlpame». Patricia ni siquiera escribió. Diego me llamó a las 11 de la noche, claramente borracho, para cantarme feliz cumpleaños desafinadamente por 30 segundos antes de colgar. Yo pasé ese día completamente solo, mirando las fotos de cuando mis hijos eran pequeños, tratando de entender en qué momento había perdido a mi familia. 5 meses después, Carlos finalmente me invitó a su casa para una cena familiar. Yo llegué emocionado, con regalos para mis 2 nietos, Sebastián de 11 años y Valeria de 8. Cuando entré, noté que había otra pareja ahí, los Martínez, vecinos de Carlos. La cena fue incómoda desde el principio. Carlos y Mónica hablaban animadamente con los Martínez sobre inversiones, viajes a Punta Cana, sus planes de comprar una casa más grande. Yo intentaba participar en la conversación, pero me ignoraban sistemáticamente. «Papá, ¿podrías pasarme el pan?». Fue la única vez que Carlos me dirigió la palabra en 45 minutos. Después de la cena, mientras tomábamos café en la sala, el señor Martínez me preguntó: «¿Y usted a qué se dedica, Roberto?». Antes de que yo pudiera responder, Carlos interrumpió: «Mi padre está retirado. Ya no hace nada productivo». La forma en que lo dijo, con ese tono despectivo, como si yo fuera un mueble viejo, me dolió más que cualquier golpe físico. Mónica soltó una risita nerviosa. Los Martínez intercambiaron miradas incómodas. «Yo construí edificios durante 40 años», dije en voz baja. «Levanté más de 30 construcciones en esta ciudad.
Sí, papá, dijo Carlos sin mirarme, sirviéndose más café. Pero eso fue hace mucho tiempo. Me fui de esa casa a las 9 de la noche, sintiéndome humillado y pequeño. Sebastián y Valeria ni siquiera se despidieron de mí. Estaban pegados a sus tablets en sus habitaciones. La humillación se intensificó cuando comencé a llevar la cuenta real de cuánto dinero había prestado a mis hijos. Me senté una tarde con mis extractos bancarios de los últimos 5 años y creé una hoja de cálculo. Los números me dejaron sin aliento. A Carlos, 1. 340. 0 pesos en diversos préstamos que nunca fueron devueltos. La mayoría con excusas de inversiones o emergencias de sus hijos. A Patricia, 890. 0 pesos transferidos a su cuenta en España para estudios de especialización, que según descubrí después, ya estaban pagados por su hospital. A Diego, 1. 420. 0 pesos en una interminable lista de negocios seguros que siempre fracasaban. Total, 3. 650. 100 pesos. Casi un tercio del dinero de la venta de mi empresa había ido directamente a los bolsillos de mis hijos, sin un solo peso devuelto, sin un solo gracias sincero. Pero más allá del dinero, había otros gastos. Yo pagaba el colegio privado de Sebastián y Valeria, 85. 0 pesos mensuales. Pagaba el seguro médico premium de Patricia en España, 32. 0 pesos mensuales. Le había comprado a Diego un auto nuevo cuando el suyo se descompuso, 380. 100 pesos. Cuando sumé todos los gastos mensuales que cubría para mis hijos adultos, el total era devastador, 156. 100 pesos mensuales. En 5 años había gastado 9. 360. 0 pesos entre préstamos nunca devueltos y gastos que yo cubría. De mis 12. 470. 1000 pesos originales, me quedaban apenas 2. 890. 1000 pesos. Y aún así, me trataban como si yo fuera una carga. La humillación máxima llegó en mi cumpleaños número 68, hace exactamente 2 meses y medio. Yo había planeado ese día con anticipación. Había hablado con Carlos 3 semanas antes. Hijo, para mi cumpleaños me gustaría que almorzáramos juntos. Tú, Patricia, Diego y yo, como familia. Hace años que no estamos los 4 juntos. Claro, papá, cuenta con eso. Llamé a Patricia a Madrid 2 semanas antes. Hija, ¿podrías venir para mi cumpleaños? Te pago el boleto, el hotel, todo. Papá, voy a intentar. Te confirmo pronto. Llamé a Diego una semana antes. Diego, tu hermano y tu hermana vienen a almorzar para mi cumpleaños. ¿Tú también vendrás? Sí, pa. Ahí estaré. Hice reservación en El Mirador, el restaurante favorito de Elena, el lugar donde celebrábamos todos los cumpleaños importantes. Reservé la mesa junto a la ventana para las 2 de la tarde. Pedí el menú especial para 4 personas. Me puse mi mejor traje, el azul marino que Elena me había regalado. Llegué al restaurante a la 1:45. Me senté a esperar. A las 2:10 llamé a Carlos. No contestó. A las 2:20 llamé a Patricia. Buzón de voz. A las 2:30 llamé a Diego. Teléfono apagado. A las 3 de la tarde, el mesero se acercó con una expresión de lástima que nunca olvidaré. Señor, ¿desea ordenar ya o sigue esperando? Sigo esperando, mentí, sintiéndome morir por dentro. A las 3:30, finalmente admití la verdad. Nadie iba a venir. Cancelé la reservación. Le di una propina generosa al mesero que había visto toda mi humillación y salí de ese restaurante con lágrimas corriendo por mi rostro. Llegué a mi apartamento y llamé a los 3 nuevamente. Nada. Ninguno contestó. Pasé ese día solo, mirando mi teléfono, esperando al menos un mensaje. Nada llegó. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Carlos finalmente llamó. Papá, perdón por ayer. Se me cruzaron las cosas en el trabajo y se me olvidó completamente tu cumpleaños. ¿Se te olvidó? Rui, repetí sin poder creer lo que escuchaba. Sí, papá, lo compenso, te lo juro. Oye, por cierto, ¿podrías prestarme 200,000? Sebastián necesita un tratamiento de ortodoncia y está carísimo. Colgué sin responder. Patricia me escribió un mensaje 2 días después. Papi, perdón, se me pasó tu cumple. Es que aquí en Madrid estoy súper ocupada con el trabajo.
Te mando un beso grande. Diego apareció 4 días después en mi apartamento, no para disculparse, sino para pedirme dinero para pagar su renta porque había tenido un mes difícil. Esa noche, 4 días después de mi cumpleaños más solitario, me senté en mi sala con una copa de whisky y la foto de Elena en mis manos. La miré durante horas, llorando como no había llorado desde su funeral. Elena, ¿qué hice mal? Le pregunté a la fotografía. ¿Dónde me equivoqué con nuestros hijos? En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un cambio gradual, fue instantáneo, como si un interruptor se hubiera apagado. La persona que había sido durante 68 años, el padre amoroso, el proveedor sacrificado, el hombre que siempre ponía a su familia primero, simplemente desapareció. En su lugar quedó alguien nuevo, alguien que había entendido finalmente que el amor incondicional solo funcionaba cuando era recíproco. Alguien que se había dado cuenta de que mis hijos no me amaban a mí, amaban mi dinero. Alguien que estaba cansado de ser humillado por las personas que se suponía debían amarlo más que nadie en el mundo. Esa noche tomé mi teléfono y busqué en Google, abogada especialista en donaciones y testamentos Ciudad de México. El primer resultado fue el bufete de la doctora Beatriz Campos. Llamé a la mañana siguiente y pedí una cita urgente. ¿Para cuándo necesita la cita?, preguntó la secretaria. «Para hoy», respondí con una frialdad en mi voz que yo mismo no reconocí. «Es urgente. Déjeme revisar. La doctora puede recibirlo a las 4 de la tarde. Ahí estaré». Colgué el teléfono y miré nuevamente la foto de Elena. «Perdóname, mi amor. Sé que te prometí que siempre estaría ahí para ellos, pero nunca imaginé que ellos nunca estarían ahí para mí. Necesito hacer esto. Necesito que entiendan». Esa tarde, sentado frente a la doctora Beatriz Campos, en su elegante oficina del piso 12, le expliqué toda mi situación. Ella escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. «Quiero donar todo mi dinero», le dije finalmente. «Cada peso que me queda, excepto lo necesario para vivir modestamente el resto de mis días. Quiero que mis hijos entiendan que el dinero que contaban heredar va a ir a personas que realmente lo necesitan y lo apreciarán». Beatriz me miró durante un largo momento. «Señor Hernández, esto es una decisión muy importante. ¿Está completamente seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondí sin dudar un segundo. Y así comenzó el plan que cambiaría todo. Lo que mis hijos no sabían era que el padre débil y solitario que habían aprendido a ignorar estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Iban a aprender una lección que debí enseñarles hace décadas, que el respeto no se compra, que la familia no es obligación, y que el dinero que tanto codiciaban estaba a punto de desaparecer frente a sus ojos sin que pudieran hacer absolutamente nada para detenerlo. Salí del restaurante El Mirador ese día de mi cumpleaños número 68, con una claridad mental que no había experimentado en años. Cada paso que daba hacia mi apartamento era un paso alejándome del hombre que había sido. El Roberto Hernández que perdonaba todo, que justificaba cualquier comportamiento de sus hijos, que se conformaba con las migajas de afecto que le lanzaban, había muerto en esa mesa vacía del restaurante. Llegué a mi apartamento a las 4:30 de la tarde. Me quité el traje azul marino, lo colgué cuidadosamente en el closet y me puse ropa cómoda. Preparé café, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Busqué abogada especialista en donaciones testamentos Ciudad de México y el nombre de la doctora Beatriz Campos apareció inmediatamente. Leí su perfil completo. 38 años. Especializada en Derecho Civil y Sucesiones, con un máster en Derecho Patrimonial de la Universidad de Salamanca. Tenía excelentes reseñas de clientes que hablaban de su profesionalismo y discreción. Era exactamente lo que necesitaba. A las 9 de la mañana del día siguiente, marqué el número de su bufete. «Bufete Campos y Asociados, buenos días», contestó una voz femenina profesional. «Buenos días. Necesito agendar una cita urgente con la doctora Campos». «¿Para cuándo requiere la cita?» «Para hoy, si es posible». «Es un asunto muy urgente». Hubo una pausa. «Déjeme revisar la agenda de la doctora. Tenemos un espacio a las 4 de la tarde».
¿Le funciona? Perfecto. Ahí estaré. Su nombre, por favor. Roberto Hernández. Esas horas hasta las 4 de la tarde fueron las más largas de mi vida. No porque tuviera dudas sobre lo que iba a hacer, sino porque por primera vez en 7 años sentía que estaba tomando control de mi propia vida. Me sentía poderoso, determinado y absolutamente en paz con mi decisión. A las 3:30 de la tarde tomé un taxi al edificio Santander en Paseo de la Reforma. Subí al piso 12 y entré al bufete. La recepción era elegante, con muebles modernos y una vista impresionante de la ciudad. Soy Roberto Hernández. Tengo cita con la doctora Campos a las 4. Claro, señor. Hernández, por favor tome asiento. La doctora lo recibirá en un momento. Me senté y esperé. A las 4 en punto, una mujer alta, de cabello oscuro recogido en un moño impecable y traje sastre gris, salió de una oficina. ¿Señor Hernández? Sí, soy yo. Mucho gusto. Soy Beatriz Campos. Por favor, pase a mi oficina. La seguí a una oficina espaciosa con ventanales del piso al techo. Ella se sentó detrás de su escritorio y yo frente a ella. Cuénteme, señor Hernández, ¿en qué puedo ayudarlo? Durante la siguiente hora y 40 minutos, le conté todo. Absolutamente todo. La venta de mi empresa por 470 pesos. La muerte de Elena. La promesa que le hice de cuidar de nuestros hijos. Los 7 años de abandono gradual. Los 650,000 pesos en préstamos nunca devueltos. Los 156,000 pesos mensuales que seguía pagando en gastos de mis hijos adultos. El cumpleaños donde ninguno apareció. Las humillaciones constantes, todo. Beatriz escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, ella cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Señor Hernández, lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero familiar. Sus hijos son adultos completamente capaces que lo han estado usando como un cajero automático, sin ningún tipo de reciprocidad emocional. Lo sé, dije simplemente. Entonces, ¿qué desea hacer exactamente? Respiré profundo. Quiero donar la mayor parte de mi dinero. Quiero que vaya a personas e instituciones que realmente lo necesitan. Quiero mantener solo lo suficiente para vivir modestamente el resto de mis días. Digamos unos 200,000 pesos que, bien invertidos, me darán suficiente para vivir. Está hablando de donar aproximadamente 200,000 pesos. Exactamente. Beatriz se reclinó en su silla. ¿Y sus hijos? ¿Saben de esta decisión? No tienen ni idea. Y no quiero que sepan hasta que sea oficial y público. Entiendo. ¿Puedo preguntarle cuál es su objetivo con esto? ¿Es venganza? La pregunta me hizo pensar. No es venganza, es justicia. Es enseñarles una lección que debí enseñarles hace años. Que el dinero no es amor, que el respeto no se compra, que hay consecuencias por tratar a las personas como objetos descartables. Beatriz sonrió levemente. Señor Hernández, he trabajado con muchas familias en situaciones similares. Puedo ayudarlo a hacer esto de manera legal y definitiva, pero necesito que esté completamente seguro, porque una vez que las donaciones sean públicas y oficiales, no hay vuelta atrás. Estoy completamente seguro. Muy bien, entonces vamos a necesitar hacer varias cosas. Primero, necesito todos sus documentos financieros, estados de cuenta, títulos de propiedad, inversiones, todo. Segundo, necesitamos identificar las instituciones o causas a las que desea donar. Tercero, vamos a estructurar esto de manera que sea completamente legal e irrevocable. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé con Beatriz en el plan más detallado de mi vida. Revisamos cada peso de mi patrimonio. Yo había guardado todos los recibos de las transferencias a mis hijos, todos los extractos bancarios, toda la evidencia de los 650 pesos que les había dado sin que me devolvieran nada. Esto podría ser útil si intentan impugnar las donaciones alegando que usted no está en sus facultades mentales, me explicó Beatriz. Esta documentación demuestra que usted ha estado perfectamente consciente de sus finanzas durante años. Luego vino la parte más satisfactoria, decidir dónde iría el dinero.
Quiero que una parte importante vaya a un orfanato, le dije a Beatriz. Mi esposa Elena siempre quiso ayudar a niños huérfanos. Ella misma fue criada por su abuela después de que sus padres murieran en un accidente. Quiero crear un fondo con su nombre. Investigamos varios orfanatos en la Ciudad de México y encontramos Casa Esperanza, una institución que cuidaba de 78 niños de entre 2 y 17 años. La directora, la señora Guadalupe Moreno, era una mujer de 52 años que había dedicado su vida a esos niños. Señor Hernández, me dijo Guadalupe cuando la visité, nuestra mayor necesidad es renovar las instalaciones. El edificio tiene 40 años y necesita reparaciones urgentes en el techo, el sistema eléctrico y la cocina. También necesitamos fondos para educación y atención médica de los niños. ¿Cuánto necesitaría para todo eso? En un mundo ideal, con 4,500. 0 pesos podríamos transformar completamente este lugar y crear un fondo de mantenimiento que dure años. Entonces tendrá 4,500,000 pesos, le dije sin dudar. Guadalupe se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Pero hay una condición. Quiero que el fondo se llame Fondo Elena Hernández, y quiero que se haga público con comunicado de prensa y todo. Por supuesto, señor Hernández. No sé qué decir. Esto es un milagro. También decidí donar al Hospital Oncológico San Rafael, donde Elena había pasado sus últimos meses. 200,000 pesos para equipamiento y tratamientos para pacientes sin recursos. Otros 800. 0 pesos para crear un programa de becas universitarias para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar ingeniería o arquitectura, las carreras que me hubiera gustado estudiar si hubiera tenido la oportunidad. Y 700. 0 pesos para el asilo de ancianos Nuevo Amanecer, donde varios de mis antiguos trabajadores ahora vivían. Total de donaciones: 200,000 pesos. Me quedarían 270,000 pesos, más que suficiente para vivir modestamente con mi pensión. ¿Cuándo quiere hacer esto oficial?, me preguntó Beatriz. Lo antes posible. Pero quiero que la primera donación, la del orfanato, se anuncie públicamente un día antes de mi cumpleaños número 68. Si estás viendo esto y te está gustando la historia, por favor suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Tus comentarios me ayudan a saber que no estoy solo en esto y que vale la pena compartir mi experiencia. Dale like si crees que estoy haciendo lo correcto, o coméntame si piensas que me estoy equivocando. Necesito saber tu opinión. 2 semanas después de esa reunión, firmé todos los documentos. Beatriz había coordinado todo perfectamente. El anuncio público de la donación al orfanato saldría en el periódico El Universal y en varios medios digitales el día antes de mi cumpleaños. Sus hijos se van a enterar por las noticias, me advirtió Beatriz. Perfecto, respondí con una sonrisa fría. Así es exactamente como quiero que se enteren. El día llegó. Era un miércoles por la mañana cuando el artículo salió publicado. Empresario retirado dona 5 millones al orfanato, Casa Esperanza. Roberto Hernández, de 68 años, expropietario de Construcciones Hernández, anunció ayer una donación histórica de 4,500,000 pesos al orfanato Casa Esperanza. La donación, que será destinada a renovación de instalaciones y un fondo educativo permanente, será nombrada Fondo Elena Hernández en honor a la difunta esposa del donante. Mi esposa Elena siempre quiso ayudar a niños necesitados, declaró el señor Hernández. Ella creía que todos los niños merecen una oportunidad, sin importar sus circunstancias. Esta donación es mi forma de honrar su memoria y cumplir el sueño que ella tenía. El artículo incluía una foto mía entregando el cheque simbólico a Guadalupe, rodeado de niños sonrientes del orfanato. Se veía en mi rostro una paz genuina que no había sentido en años. Mi teléfono comenzó a sonar a las 9:23 de la mañana. Era Carlos. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Llamó 5 veces más en los siguientes 10 minutos. Finalmente, le envié un mensaje de texto. Estoy ocupado.
Hablamos después. A las 9:45, Patricia me llamó desde Madrid. Tampoco contesté. A las 10:00, Diego apareció tocando desesperadamente mi puerta. Miré por la mirilla y lo vi ahí, con su teléfono en la mano mostrando la noticia. No abrí. Papá, sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Me senté en mi sala, tomando café, escuchando sus golpes en la puerta. Dejé que tocara durante 20 minutos antes de que finalmente se rindiera y se fuera. Los mensajes comenzaron a llegar en avalancha. Carlos. Papá, ¿qué hiciste? ¿Donaste 4, 5 millones? ¿Estás loco? Llámame urgente. Patricia. Papi, vi la noticia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos consultaste? Diego. Pa, ¿en serio donaste todo ese dinero? ¿Y nosotros qué? Yo no respondí ningún mensaje durante todo ese día. Dejé que la ansiedad los consumiera, que se preguntaran qué más había hecho, cuánto más había donado. Al día siguiente, en mi cumpleaños real, solté la segunda bomba. Otro comunicado de prensa. Filántropo continúa su legado de generosidad. Roberto Hernández anuncia donaciones adicionales por 700,000 pesos a diversas instituciones. Los fondos serán distribuidos entre el Hospital Oncológico San Rafael. 200,000 pesos. Un programa de becas universitarias. 800,000 pesos. Y el Asilo Nuevo Amanecer. 700,000 pesos. He vivido una buena vida y he trabajado duro por mi dinero, declaró Hernández. Ahora quiero asegurarme de que ese dinero haga una diferencia real en la vida de personas que realmente lo necesitan y lo apreciarán. Esta vez, los 3 llegaron juntos a mi apartamento a las 11 de la mañana. Los vi por la mirilla. Carlos furioso, Patricia llorando, Diego en estado de shock total. Abrí la puerta. «Hola, hijos», dije con una calma que los desconcertó completamente. «¿A qué debo el honor de su visita? ¿Es mi cumpleaños o algo así?» Carlos entró empujándome levemente. «Papá, ¿qué demonios está pasando? ¿Donaste 11 millones de pesos? 11,200,000 para ser exactos», corregí. Patricia me agarró del brazo. «Papi, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso sin consultarnos?» ¿Consultarlos? Como ustedes me consultaron cuando decidieron abandonarme durante 7 años. Diego estaba pálido. «Pa, ese era nuestro dinero, nuestra herencia». Me reí. Fue una risa fría, sin humor. ¿Su herencia? ¿Su dinero? Ese dinero era mío, yo lo gané. Yo decidí qué hacer con él. «Pero somos tu familia», gritó Carlos. «¿Familia?», repetí. ¿Dónde estaba mi familia en mi último cumpleaños cuando me senté solo en un restaurante esperándolos durante 2 horas? ¿Dónde estaba mi familia los últimos 7 años cuando los llamaba y nadie contestaba? ¿Dónde estaba mi familia cuando necesitaba compañía, cuando estaba solo, cuando los extrañaba? Papá, todos estábamos ocupados con nuestras vidas», dijo Patricia, limpiándose las lágrimas. «Pero no demasiado ocupados para pedirme dinero, ¿verdad? Carlos, te presté 13,40 pesos. Patricia, a ti 890. Oro. Diego, a ti 420. Celo. En total, 650 pesos que nunca me devolvieron. Y además pagaba 156 pesos mensuales en sus gastos. ¿Saben cuánto es eso en 7 años? Casi 10 millones de pesos. Los 3 se quedaron en silencio. Así que sí, doné mi dinero. Lo doné a personas que lo apreciarán, a niños huérfanos que nunca conocieron el amor de un padre, a pacientes de cáncer que luchan por sus vidas como luchó su madre, a estudiantes pobres que quieren superarse pero no tienen recursos, a ancianos abandonados como yo. «Papá, tú no estás abandonado», intentó decir Carlos. «No. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo sin pedirme dinero?» No pudo responder. «Esto es una locura», dijo Diego. «Vamos a impugnar esto. Vamos a demostrar que no estás en tus facultades mentales». Sonreí. «Inténtenlo. Tengo un certificado médico de hace 2 semanas confirmando que estoy perfectamente sano mental y físicamente. Tengo documentación detallada de cada peso que les di durante 7 años. Tengo grabaciones de conversaciones donde me piden dinero, y tengo la mejor abogada de la ciudad.
Así que adelante, háganlo. Solo van a gastar más dinero y quedar como los codiciosos que son frente a un juez. Patricia se sentó en mi sofá, sollozando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Me arrodillé frente a ella, mirándola a los ojos. Yo no les hice nada, Patricia. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Tuvieron 7 años para ser mi familia. 7 años para demostrar que me amaban por algo más que mi dinero. Y fracasaron. Me puse de pie y caminé hacia la puerta abriéndola. Ahora, por favor, salgan de mi casa, a menos que quieran quedarse a celebrar mi cumpleaños, como debieron haber hecho hace 2 semanas cuando me dejaron solo en un restaurante. Ninguno se movió por un momento. Luego Carlos se paró, seguido por Diego. Patricia fue la última en levantarse, todavía llorando. Esto no se va a quedar así, dijo Carlos al pasar junto a mí. Estoy seguro de que no, respondí tranquilamente, pero les adelanto que cualquier acción legal que tomen solo los hará verse peor. Y cada peso que gasten en abogados es un peso menos que no van a heredar de todas formas. Los 3 salieron. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, cerrando los ojos. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era de liberación. Finalmente, después de 7 años de humillaciones, yo tenía el control. Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos en ese momento era que esto era apenas el comienzo. Las verdaderas consecuencias de mis acciones estaban por revelarse, y lo que pasaría en los siguientes meses pondría a prueba no solo mi determinación, sino también si realmente había tomado la decisión correcta o si había cruzado una línea de la que no había retorno. Los primeros 3 días después de ese encuentro fueron de silencio absoluto. Ninguno de mis hijos me contactó. Yo seguía con mi rutina normal. Caminatas matutinas, lectura, visitas al orfanato Casa Esperanza, donde ya había comenzado a ser voluntario. Los niños me habían empezado a llamar Abuelo Beto, y eso me llenaba el corazón de una manera que mis propios nietos nunca lo habían hecho. Pero el silencio no duró mucho. El 4.º día, Mónica, la esposa de Carlos, apareció en mi apartamento. Era la primera vez que ella venía sola a verme en los 7 años desde que vendí la empresa. Roberto, necesitamos hablar, me dijo cuando abrí la puerta. Su tono era diferente. No era la Mónica distante y fría de siempre. Estaba nerviosa, casi desesperada. ¿De qué quieres hablar, Mónica? ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Nos sentamos en la sala y ella se retorció las manos durante un largo momento antes de hablar. Roberto, no sé si Carlos te lo ha dicho, pero tenemos problemas financieros serios. No me lo había dicho, pero tampoco me sorprende. Hace 6 meses Carlos invirtió 950 pesos en un desarrollo inmobiliario con unos socios. El proyecto fracasó. Perdimos todo. Hemos estado usando tarjetas de crédito para mantener nuestro estilo de vida porque pensábamos que eventualmente tu dinero nos ayudaría a salir del hoyo. Ahí estaba, la verdad cruda. Entonces me estaban esperando morir, dije sin emoción. No, no es así. Es solo que teníamos planes. Contábamos con esa herencia. Mónica, yo tengo 68 años. Podría vivir otros 20 años. ¿Qué clase de planes esperar a que alguien muera? Ella comenzó a llorar. No lo sé, fuimos estúpidos. Pero Roberto, por favor, necesitamos ayuda. Debemos 670,00 pesos en tarjetas de crédito. Van a embargarnos la casa. Sebastián y Valeria van a tener que salir del colegio. Sebastián y Valeria, tus hijos. Mis nietos a los que veo tal vez 2 veces al año si tengo suerte. Lo sé. Hemos sido terribles. Pero son niños inocentes. Ellos no tienen la culpa. Tenía razón en eso. Los niños no tenían la culpa. Pero yo ya no era responsable de arreglar los problemas que los adultos se creaban a sí mismos. Mónica, durante 7 años pagué el colegio de esos niños. 85 pesos mensuales. 7 años son 140,000 pesos. Si Carlos hubiera ahorrado aunque sea la mitad de eso en lugar de vivir por encima de sus posibilidades, no estarían en esta situación. Por favor, Roberto, solo esta vez, solo necesitamos 700,000 para salir del hoyo. No. La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. ¿Qué? No voy a darte dinero.
No voy a rescatar a Carlos otra vez. Él es un hombre de 42 años, con un título universitario y una profesión. Si no puede manejar sus finanzas, eso es su problema, no el mío. Mónica se puso de pie, furiosa. Eres un egoísta, un viejo amargado y egoísta. ¿Prefieres darle millones a extraños que ayudar a tu propia familia? Prefiero darle mi dinero a personas que lo apreciarán y que no me tratarán como un cajero automático. Sí, ella salió dando un portazo que hizo temblar los cuadros en la pared. Una semana después, Patricia regresó de Madrid. Pagó su propio boleto esta vez, lo cual era irónico considerando que yo le había pagado docenas de vuelos en el pasado. Llegó a mi apartamento un martes por la tarde. «Papá, vine a hablar contigo en persona», dijo cuando abrí la puerta. Se veía cansada, con ojeras profundas. La dejé pasar. Nos sentamos y ella comenzó inmediatamente. «Papá, lo siento. Siento muchísimo no haber estado presente estos años. Siento haberme perdido tus cumpleaños. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. ¿Lo sientes porque realmente lo sientes? ¿O porque el dinero desapareció?» Ella cerró los ojos. Ambas cosas. Sí, el dinero me importa. No voy a mentir, pero también me di cuenta en estas últimas semanas de lo terrible que he sido. Mamá estaría decepcionada de mí. Eso me dolió, porque era verdad. Tu madre estaría destrozada, dije en voz baja. Elena sacrificó todo por ustedes tres. Trabajó hasta el último día de su vida saludable para darles una buena vida. Y ustedes ni siquiera pueden dedicarme una tarde. Lo sé, papá. Y quiero cambiar eso. Quiero recuperar nuestra relación. Patricia, ¿cuántas veces en los últimos 7 años me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Sin pedirme dinero, sin una agenda, solo para hablar. Ella pensó durante un largo momento. No lo sé. Tal vez 3 o 4 veces. 0. La respuesta es 0. Cada llamada que me hiciste fue para pedirme dinero o para cancelar algún plan. Las lágrimas corrieron por su rostro. Entonces dame la oportunidad de compensarlo. Por favor, déjame ser tu hija otra vez. Patricia, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en México? 3 días, tengo que volver al hospital. Exactamente, 3 días. Y después volverás a España y volveré a no saber de ti durante meses. Eso no es una relación. Eso es culpa conveniente. No es justo, papá. Yo tengo una vida, un trabajo importante. Y yo también tenía una vida. Una vida donde esperaba que mis hijos me incluyeran. Pero ustedes decidieron que yo no era parte de sus vidas importantes. Patricia se quedó callada durante un momento. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que pueda decir para que reconsideres? Sí, puedes quedarte en México. Conseguir trabajo aquí. Estar realmente presente. No 3 días. No una semana. Realmente presente. Papá, no puedo dejar mi carrera en España. Estoy a punto de ser jefa de cardiología. Entonces esa es tu elección. Tu carrera es más importante que tu padre. Está bien, pero no vengas a decirme que quieres recuperar nuestra relación cuando no estás dispuesta a sacrificar nada por ella. Ella se paró, limpiándose las lágrimas. Nos fallaste tú también, ¿sabes? Después de que mamá murió, te hundiste en tu tristeza. Nosotros también estábamos sufriendo, pero tú solo pensabas en tu dolor. Esa acusación me golpeó duro. Yo me hundí en mi tristeza. Patricia, tu madre murió en mis brazos. La mujer con la que pasé 40 años, mi compañera en todo, se fue. Y ustedes 3 aparecieron por 2 semanas después del funeral, y luego desaparecieron. ¿Quién me hundió en mi tristeza? ¿Yo solo? ¿O ustedes que me abandonaron cuando más los necesitaba? Ella no tenía respuesta para eso. Salió de mi apartamento sin decir adiós. Diego fue el último en intentarlo, y su aproximación fue la más patética de todas. Apareció 2 semanas después, borracho, a las 11 de la noche, tocando mi puerta y gritando, «Papá, papá, abre, por favor». Abrí la puerta y lo encontré desaliñado, con la camisa arrugada y olor a whisky. «Diego, ¿estás borracho?» «Sí, estoy borracho. ¿Y sabes por qué? Porque mi padre me quitó mi futuro. Entra antes de que despiertes a los vecinos». Entró tambaleándose y se dejó caer en mi sofá. Todo era para mí, pa. Todo. Yo iba a usar ese dinero para empezar de nuevo.
Iba a abrir un negocio de verdad. Iba a hacer algo grande, como tú. Diego, te he dado INO 420 pesos en los últimos 7 años. Todos fueron para negocios de verdad que nunca funcionaron. ¿Cuántos negocios has abierto y cerrado? 6, admitió. Pero el séptimo iba a funcionar. Lo sé. Bisu, ¿y qué pasó con todos esos negocios? No lo sé. Mala suerte, malos socios, mal timing, o mala planificación, o falta de trabajo duro. Diego, yo construí mi empresa con mis manos. Trabajé 18 horas al día durante años. Mezclé cemento, cargué ladrillos. Tú quieres éxito sin sacrificio. No es justo que me compares contigo. Tú tuviste diferentes oportunidades. Yo tuve que dejar la escuela a los 15 años porque mi padre murió. Tú, te pagué universidad completa, maestría, 2 autos, 3 apartamentos diferentes. Tuve menos oportunidades que tú y aún así construí algo. ¿Sabes por qué? Porque trabajé por ello. Diego se cubrió la cara con las manos. Entonces, ¿qué se supone que haga ahora? Sin tu dinero, lo que todos los adultos hacen. Conseguir un trabajo, vivir dentro de tus posibilidades, crecer. Tengo 35 años, pa. Es demasiado tarde para empezar de cero. Yo tenía 42 cuando construí mi primer edificio grande. Nunca es demasiado tarde. Él se paró tambaleante. ¿Sabes qué? Olvídalo. No sé por qué vine. Tú ya tomaste tu decisión. Nos dejaste claro que extraños valen más que tu propia sangre. Diego, en los últimos 7 años, los niños de ese orfanato me han dado más amor y aprecio en 2 meses que tú en todo ese tiempo. Entonces sí, para mí, ellos valen más, porque valoran lo que reciben. Él salió sin decir más. 3 semanas después de esa conversación, Beatriz me llamó a su oficina. Roberto, sus hijos contrataron a un abogado. Están tratando de impugnar las donaciones argumentando capacidad mental disminuida. Yo sabía que esto podría pasar. ¿Qué tan serio es? No muy serio. Tenemos su certificado médico. Tenemos toda la documentación que demuestra que usted ha manejado sus finanzas de manera impecable. Tenemos evidencia de que las donaciones fueron planeadas cuidadosamente durante meses. Van a perder. ¿Cuánto les va a costar? Probablemente unos 200. Tiré esos pesos en honorarios legales. Sonreí amargamente. 200.000 pesos que no van a recuperar. Perfecto. Hay algo más, dijo Beatriz. Los 3 vinieron a mi oficina juntos la semana pasada. Querían hacer una propuesta. ¿Qué propuesta? Están dispuestos a perdonarte si reviertes las donaciones. Dicen que entienden que estabas emocionalmente alterado y que están dispuestos a olvidar todo si les das al menos 8 millones para dividir entre los 3. La audacia me dejó sin palabras. ¿Perdonarme? ¿Ellos perdonarme a mí? Eso dijeron. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije que las donaciones son irrevocables y que usted está en pleno uso de sus facultades. Se fueron furiosos. Me recosté en la silla de su oficina. Beatriz, ¿hice lo correcto? Ella me miró durante un largo momento. Roberto, en mis 18 años como abogada, he visto muchos casos de familias destruidas por dinero, pero también he visto a personas vivir en miseria emocional, tratando de comprar amor que nunca llega. Usted tomó una decisión difícil. Si fue la correcta o no, solo el tiempo lo dirá. Pero fue su decisión, y la hizo por razones que tiene todo el derecho de tener. Salí de su oficina sintiendo un peso extraño. No arrepentimiento exactamente, pero algo parecido a tristeza mezclada con determinación. Esa noche, sentado en mi apartamento, miré las fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Carlos con 4 años, sonriendo sin dientes delanteros. Patricia con 6, en su primer día de escuela. Diego con 2, durmiendo en mis brazos. Eran inocentes entonces, puros, llenos de amor. ¿En qué momento se habían convertido en las personas codiciosas que eran ahora? ¿Fue mi culpa por darles demasiado? ¿Fue culpa de Elena por protegerlos tanto? ¿O simplemente así eran ellos, y nosotros estábamos demasiado ciegos para verlo? No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Los dados estaban lanzados. Las consecuencias estaban en movimiento. Y lo único que podía hacer ahora era vivir con mi decisión
y ver si el precio que todos estábamos pagando valía la lección que yo había tratado de enseñar. 6 meses pasaron después de ese último encuentro con Diego en mi apartamento. 6 meses donde el silencio entre mis hijos y yo se volvió una presencia constante, casi palpable. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo visitas. Era como si nos hubiéramos convertido en extraños que alguna vez compartieron apellido. Durante esos meses, mi vida tomó una dirección que nunca había anticipado. Cada martes, jueves y sábado por la mañana, yo iba al orfanato Casa Esperanza. Los niños me recibían con abrazos genuinos, con sonrisas que iluminaban sus rostros, con un «Abuelo Beto» que resonaba en los pasillos recién renovados que mi dinero había ayudado a construir. Había un niño en particular, Samuel, de 9 años, que se había pegado a mí desde el primer día. Era un niño delgado, con ojos enormes y una cicatriz en la ceja izquierda que había recibido antes de llegar al orfanato. Su historia era desgarradora. Su madre había muerto de sobredosis cuando él tenía 5 años, y su padre nunca apareció. «Abuelo Beto», me dijo un sábado por la mañana mientras me ayudaba a pintar una de las aulas renovadas, ¿es verdad que usted construyó edificios con sus propias manos? Es verdad, Samuel. Cuando tenía tu edad, ya estaba trabajando ayudando a mi padre, y cuando crecí, aprendí a construir. Yo también quiero aprender a construir cosas, dijo con esos ojos llenos de determinación. La señora Guadalupe dice que usted hizo posible que yo pueda ir a una escuela mejor el próximo año. Así es. Y si estudias duro, puedes llegar a ser arquitecto, ingeniero, lo que tú quieras. ¿Usted va a seguir viniendo? ¿No va a desaparecer como todos los demás? Esa pregunta me rompió el corazón. Te prometo que voy a seguir viniendo, Samuel. No voy a ninguna parte. Él sonrió, y en ese momento sentí algo que no había sentido con mis propios nietos en años. Una conexión real, genuina, sin expectativas más allá de compañía y cariño. Fue en ese contexto, en medio de esta nueva vida que estaba construyendo, que recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero contesté. «¿Señor Roberto Hernández?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Padre Miguel Santana. Soy el sacerdote de la parroquia donde sus hijos asisten ocasionalmente. Patricia me dio su número. Ella me pidió que hablara con usted. Me tensé inmediatamente. ¿Qué quiere?» «Solo hablar, como mediador, si me lo permite. Sus hijos están sufriendo mucho y me parece que usted también. A veces un tercero neutral puede ayudar. Padre, con todo respeto, esto es un asunto familiar. Lo entiendo. Pero, ¿no cree que vale la pena al menos intentar una conversación? No le pido que cambie de opinión sobre nada, solo que escuche». Había algo en su voz, una sinceridad que me hizo dudar. «¿Cuándo? ¿Podría ser esta tarde? En la cafetería El Refugio, a las 4? Acepté, aunque no sabía por qué. Llegué a la cafetería 10 minutos antes. El padre Miguel ya estaba ahí, un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión amable. Nos saludamos y pedimos café. «Gracias por venir, Roberto. ¿Puedo llamarlo Roberto?» «Claro. Roberto, he hablado con sus 3 hijos en las últimas semanas, por separado y juntos. He escuchado su versión de los eventos. Ahora me gustaría escuchar la suya». Durante la siguiente hora le conté todo, absolutamente todo. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, él tomó un sorbo de su café ya frío. «Roberto, puedo ver claramente que sus hijos lo lastimaron profundamente, y tiene todo el derecho de estar herido y enojado. Pero», dije, sabiendo que venía un pero también veo algo más. Veo a un hombre que está castigando a sus hijos por no ser quienes él quería que fueran. Y me pregunto si ese castigo está trayendo paz a su corazón o solo más dolor. Esas palabras me golpearon duro. «Usted cree que estoy equivocado. No estoy aquí para juzgar si está bien o mal. Estoy aquí para preguntarle, ¿es feliz con la decisión que tomó?» «Soy más feliz que en los últimos 7 años», respondí automáticamente. «¿De verdad? Porque Patricia me dijo que usted mira fotos de ellos cuando eran niños todas las noches. Carlos me dijo que su esposa Mónica lo vio llorando en su auto afuera de su casa
Hace 3 semanas, y Diego me contó que usted guardó el último mensaje de voz que le dejó, el de cuando estaba borracho, y que lo ha escuchado varias veces. Me quedé helado. ¿Cómo sabían eso? Miré hacia la esquina de la cafetería y los vi a los 3, Carlos, Patricia y Diego, sentados juntos mirándome. Ellos están aquí, dijo el padre Miguel suavemente. Les pedí que esperaran hasta que termináramos de hablar. ¿Les daría 5 minutos? Quería levantarme y salir. Quería gritarles que me habían engañado, pero algo me mantuvo sentado. 5 minutos, dije finalmente. El padre Miguel les hizo una señal. Los 3 se acercaron lentamente, como si estuvieran aproximándose a un animal herido. Se sentaron en las sillas adicionales alrededor de la mesa. Ninguno dijo nada por un momento. Finalmente, Carlos habló. Papá, en los últimos 6 meses los 3 hemos estado en terapia, juntos y por separado. ¿Terapia? Eso me sorprendió. Patricia continuó. El padre Miguel nos sugirió que necesitábamos ayuda profesional para entender qué salió mal entre nosotros. Y papá, nos dimos cuenta de muchas cosas horribles sobre nosotros mismos. Diego, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando recientemente, agregó. Nos dimos cuenta de que te tratamos como un cajero automático. Nos dimos cuenta de que nunca te dijimos gracias de verdad. Nos dimos cuenta de que mientras mamá estaba viva, ella era el pegamento que nos mantenía unidos. Y cuando ella murió, nosotros simplemente te abandonamos. 6 meses demasiado tarde para esas revelaciones, dije con voz temblorosa. Lo sabemos, dijo Carlos. Y no estamos aquí para pedirte dinero. De hecho, trajimos algo. Los 3 sacaron sobres de sus bolsillos y los pusieron sobre la mesa frente a mí. ¿Qué es esto? Ábrelos, dijo Patricia. Abrí el primero. Era un cheque de Carlos por 450, 00 pesos. Abrí el segundo. Un cheque de Patricia por 300, 0 pesos. El tercero de Diego por 280, 100 pesos. ¿De dónde sacaron este dinero? Vendí mi auto, dijo Carlos. El BMW que tanto me gustaba. Lo vendí y esto es lo que pude juntar como primer pago de lo que te debo. Yo saqué de mis ahorros en España, dijo Patricia. Iba a usar ese dinero para el enganche de un apartamento, pero prefiero usarlo para empezar a pagarte lo que te debo. Yo vendí mi colección de relojes, dijo Diego. Era lo único de valor que tenía. No es mucho, pero es un comienzo. Miré los cheques. Luego a ellos. ¿Por qué están haciendo esto? Porque necesitamos demostrarte que nos importas más que el dinero, dijo Carlos. Sé que es tarde. Sé que probablemente no es suficiente, pero es todo lo que tenemos para demostrar que estamos cambiando. Papá, dijo Patricia con lágrimas corriendo por su rostro. Renuncié a mi puesto en Madrid. Vuelvo a México permanentemente el próximo mes. Conseguí un trabajo en el Hospital General. No paga tanto como en España, pero estaré aquí, contigo. Y yo conseguí un trabajo real, dijo Diego, en una constructora. Empiezo la próxima semana como supervisor junior. Es irónico, ¿no? Voy a trabajar en el mismo negocio que tú construiste. Finalmente voy a entender lo que hacías. Los miré a los 3, tratando de procesar todo esto. Una parte de mí quería creerles. Otra parte estaba construida de cicatrices demasiado profundas. No quiero su dinero, dije finalmente, empujando los cheques de regreso. Si realmente quieren demostrarme algo, demuestren que pueden ser mis hijos sin ninguna transacción financiera de por medio. Demuestren que pueden aparecer en mi vida no porque me deban algo, sino porque quieren estar ahí. ¿Nos das esa oportunidad?, preguntó Carlos. Miré al padre Miguel, quien simplemente me observaba con paciencia. 1 año, dije finalmente. Les voy a dar 1 año. Si en ese tiempo demuestran que realmente cambiaron, si aparecen en mi vida de manera consistente, si me tratan como su padre y no como un banco, entonces tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir algo. ¿Y el dinero que donaste?, preguntó Diego cuidadosamente. El dinero se queda donde está. Eso no es negociable. Esos niños, esos pacientes, esos estudiantes, todos ellos lo necesitan más que ustedes. Si realmente han cambiado, eso no debería importar. Los 3 asintieron. Una cosa más,
agregué. Quiero que conozcan a Samuel. ¿Quién es Samuel?, preguntó Patricia. Es un niño del orfanato. Tiene 9 años. Y en los últimos meses él me ha dado más amor genuino que ustedes en 7 años. Quiero que lo conozcan. Quiero que vean a dónde fue el dinero. Quiero que entiendan por qué lo hice. Cuando tú quieras, papá, dijo Carlos. Nos quedamos sentados en esa cafetería durante otra hora, hablando con más honestidad de la que habíamos tenido en años. No fue una reconciliación completa. No hubo abrazos ni lágrimas de alegría, pero fue un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo al fin. Cuando salí de esa cafetería esa tarde, no sabía si había hecho lo correcto al darles otra oportunidad. No sabía si realmente habían cambiado, o si esto era solo otro acto de desesperación. Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en meses, sentí algo que no había sentido desde antes de que Elena muriera. Una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la familia que Elena había soñado podría existir nuevamente, diferente, más pequeña, con cicatrices profundas, pero real, o tal vez no. Y si no funcionaba, yo sabía que estaría bien de todas formas, porque había aprendido la lección más importante de todas, que mi valor no dependía de cuánto daba a otros, sino de cuánto me valoraba a mí mismo. Y esa lección, costara lo que costara, había valido cada peso de los 11. 200. Tercer hoyo que había donado. Han pasado 14 meses desde aquella reunión en la cafetería El Refugio. 14 meses que han cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Estoy sentado ahora en el jardín renovado del orfanato Casa Esperanza, viendo a Samuel jugar fútbol con otros niños. Tiene 10 años ahora, y está en el cuadro de honor de su nueva escuela. Me dice que quiere estudiar arquitectura, como su abuelo construía edificios. Eso me llena el corazón de un orgullo que no había sentido en años. Mis hijos cumplieron su promesa. No perfectamente, porque la perfección no existe en las relaciones humanas, pero lo intentaron de verdad. Carlos viene a almorzar conmigo cada domingo sin falta. Ya no hablamos de dinero, hablamos de sus hijos, de su trabajo, de recuerdos de Elena. Sebastián y Valeria me visitan ahora también. Y finalmente están conociendo al abuelo que siempre estuve ahí, pero que ellos nunca vieron. Patricia regresó a México como prometió. Trabaja en el Hospital General, y aunque gana menos que en Madrid, me dice que por primera vez en años duerme en paz. Nos vemos 2 veces por semana para tomar café. A veces hablamos de cosas profundas. A veces solo compartimos silencio cómodo. Diego sigue trabajando en la constructora. Empezó como supervisor junior, y ahora es gerente de proyectos. Me cuenta con orgullo sobre cada edificio que supervisa, y yo veo en sus ojos el mismo fuego que yo tenía a su edad. Finalmente entendió que el éxito no se regala, se construye. Los 3 conocieron a Samuel hace 1 año. La primera vez que lo trajeron al orfanato, vi algo cambiar en sus expresiones. Vieron de primera mano a dónde había ido el dinero que ellos creían que era suyo. Vieron las aulas renovadas, los niños con uniformes nuevos, las computadoras en el laboratorio de informática. Vieron la placa que dice Fondo Elena Hernández en la entrada. Patricia lloró ese día. Mamá hubiera estado tan orgullosa de esto, papá, me dijo. Tenía razón. Elena estaría orgullosa. Me arrepiento de haber donado 11,200. ¿1,000 pesos? No, ni por un segundo. Ese dinero ha cambiado 78 vidas en el orfanato. Ha salvado a incontables pacientes de cáncer, ha enviado a 34 jóvenes a la universidad y ha dado dignidad a ancianos que, como yo, fueron olvidados por sus familias. Me arrepiento de haberles dado una segunda oportunidad a mis hijos. Tampoco, porque al final, eso es lo que las familias hacen. Se lastiman, se rompen y luego deciden si vale la pena reconstruirse. Aprendí que el amor no se puede comprar, pero el respeto se puede perder. Aprendí que la familia no es solo sangre, sino elección. Los niños de este orfanato son mi familia tanto como mis propios hijos. Samuel me llama Abuelo Beto, con más cariño del que Sebastián y Valeria alguna vez mostraron hasta hace poco. Aprendí que a veces hay que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Perdí 11,200. Tiré 0 pesos, pero gané propósito. Gané paz.
Gané el respeto de mis hijos, no por temer perder su herencia, sino porque finalmente me vieron como un ser humano con sentimientos y límites. Elena, si puedes escucharme desde donde estés, quiero que sepas que finalmente entendí lo que trataste de enseñarme toda tu vida, que el verdadero legado no se mide en pesos, sino en vidas tocadas, en lecciones enseñadas, en amor dado sin condiciones, pero también sin ser un tonto. Si me estás viendo y te identificas con mi historia, si tienes hijos o familiares que solo aparecen cuando necesitan algo, si te sientes usado y abandonado, quiero que sepas esto. Tu valor no depende de lo que puedas dar a otros. Tu valor está en quién eres. Y a veces, la lección más importante que puedes enseñar a quienes amas es que no estarás ahí para siempre siendo su red de seguridad financiera. Me quedan probablemente 10 o 15 años de vida, si la genética Hernández es confiable. Y planeo vivir cada uno de esos años rodeado de personas que me valoran por quién soy, no por lo que tengo. Sean mis hijos biológicos que finalmente aprendieron, o los 78 niños del orfanato que me enseñaron que la familia se elige. Los 11, 200, seres pesos que doné fueron la mejor inversión que hice en mi vida. No en edificios, no en terrenos, sino en dignidad. La mía y la de todos aquellos que se beneficiaron de esa decisión. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, donaría hasta el último peso sin dudar. Porque al final, lo único que nos llevamos de este mundo no es el dinero que acumulamos, sino las vidas que tocamos y las lecciones que dejamos. Y yo, Roberto Hernández, finalmente entendí eso a mis 69 años. Suscríbete al canal si esta historia te tocó el corazón. Déjame en los comentarios si crees que hice lo correcto o si fui demasiado duro con mis hijos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela, porque todos merecemos recordar que el amor y el respeto no se compran, se ganan. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad sin importar cuánto cueste.